buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio al segundo video que pertenece al contenido de segundo año de secundaria. Bien, recordemos que estamos trabajando con el producto número 12, que es elaboración de un reglamento deportivo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos el tema del día de hoy. Analizamos diversos reglamentos deportivos. En la sesión pasada se les asignó una tarea que fue la investigación de un reglamento oficial, ¿sale? De algún reglamento oficial deportivo que haya sido de su agrado, ¿de acuerdo? Muy bien. Después de esto vamos a pasar a la siguiente actividad. Ok, la siguiente actividad consiste en escuchar las siguientes definiciones de cada uno de los aspectos de la estructura del reglamento deportivo. Ustedes en su cuaderno de español van a anotar la descripción de cada uno. Recuerden, solamente son datos relevantes e importantes. Empezamos. En una estructura del reglamento deportivo podemos encontrar el nombre y la finalidad, o bien un título extenso que describa detalladamente el contenido del reglamento. Un ejemplo: Reglamento interno de disciplina y convivencia escolar de la Escuela Secundaria Federal Venustiano Carranza. Si observan su investigación de un reglamento deportivo oficial, vean y analicen qué nombre y finalidad tiene ese reglamento. ¿Sale? Ok, muy bien. Vamos a dar énfasis al segundo, preámbulo. Párrafo o párrafos donde se expresan los objetivos del documento. Ejemplo: la sana convivencia en un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, ¿cuál es el preámbulo? Los objetivos del documento. En este caso, el documento que estamos analizando es el de un reglamento. Pero, ¿cuál será el objetivo del reglamento que tú investigaste? Se me ocurre mencionar que algunos de ustedes investigaron un reglamento oficial sobre el fútbol. ¿Cuál será el objetivo de ese reglamento? Llevar a cabo en orden y sana y pacíficamente el deporte con dos equipos diferentes. No lo sé, tal vez. Ok, vamos con el número 3. División en títulos y capítulos. Los títulos organizan el contenido en temáticas. Los capítulos funcionan como subtemas de cada título. ¿Cuáles son los títulos y subtítulos? El título en sí lo conocemos desde la parte del inicio, ¿no? ¿A qué tipo de reglamento pertenece? ¿A qué deporte es ese reglamento? En los capítulos ya encontramos las diferentes secciones que nos quiere dar a conocer, desde la vestimenta, las reglas, las sanciones, etc. Observen en su investigación, ¿efectivamente se maneja con estos tipos de títulos? ¿O solamente está corrido como reglamentos? No lo sé, describan y observen. ¿Sale? Ok, continuamos. Tenemos clasificación en artículos. Cuerpo del reglamento donde se expone la normativa. Cada artículo se relaciona con el uso general del reglamento y con la temática del título o capítulo donde se encuentra. Aquí ya hace una descripción en sí de lo que se encarga cada capítulo. Si vamos a hablar, por ejemplo, en el capítulo del uniforme, pues vamos a encontrar específicamente o las especificaciones que se debe portar para llevar a cabo ese deporte. Muy bien, continuamos con el que sigue, que es clasificación en artículos, sanciones. Sección donde se indica qué medidas se tomarán en caso de que alguien incumpla lo expuesto en el cuerpo de reglamento. Es de suma importancia conocer todos estos tipos de sanciones en los deportes que ustedes investigaron o en cualquier tipo de deporte para llevar a cabo un buen juego, para saber
qué pasaría o conocer qué pasaría si nosotros no cumplimos o no acatamos ese reglamento. Y por último tenemos el de transitorios, sección donde se señala la manera en que se resolverá situaciones no contempladas en los artículos. Puede suceder que en varias ocasiones el partido o la sección del juego no se puede llevar a cabo por ciertas circunstancias externas, ¿no? Entonces ahí se plasma o se señala cómo se van a poder resolver estas situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Al finalizar de escuchar cada una de estas descripciones que pertenece a la estructura del reglamento deportivo, ustedes en su cuaderno deberán de tener una descripción de cada una de estas. Para mayor comprensión, pueden ir analizando y verificando si efectivamente la investigación del reglamento del deporte oficial que ustedes traen cuenta con cada una de ellas. Y si no es así, revisen cuál de estas hace falta. ¿Sale? Muy bien, continuamos con la segunda actividad. Ok, tenemos el siguiente capítulo primero de disposiciones generales de un reglamento, de algunos reglamentos de juego deportivo. Muy bien, si aprecian, tenemos unos números que tiene del 1 al número 6 y de la letra A a la letra D. Muy bien, vamos a revisar efectivamente todas estas acuerdos y aspectos porque posteriormente se viene una actividad que ustedes me van a entregar más adelante. Muy bien, analizamos el capítulo primero, los aspectos, lo que me señala, en qué consiste el artículo primero, el artículo 2 y los espacios. ¿Sale? Muy bien, la distribución va a estar señalada del 1 al 6. Esto se va a encargar distribución del número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De las marcas gráficas es del A, B, C y D. Muy bien, en su cuaderno de español van a anotar o van a plasmar una siguiente tabla o siguiente recurso para llevar a cabo la actividad. Iniciamos. En su cuaderno van a colocar distribución. El número 1 consiste: las fracciones empiezan más adentro que al artículo que pertenecen. Van a abrir un paréntesis. Número 2. Hay espacios entre los títulos y los artículos. Se abre un paréntesis. Los títulos van centrados. Se abre paréntesis. Los artículos y sus funciones van a renglón seguido. Se abre paréntesis. Los incisos empiezan más adentro que la fracción a la que pertenecen. Y por último, hay espacios entre artículo y artículo. Después de esto, van a colocar como subtema las marcas gráficas. Marcas número 1, los artículos van señalados con números arábigos. 2, los títulos van en letras negritas o mayúsculas. En los títulos, los números van escritas en letras. 3. Los incisos están señalados con letras o con un guión. Las fracciones van señaladas con números romanos. Tenemos 4 aspectos. ¿De dónde van a contestar la información? Muy bien, vamos a darle una explicación masiva a esta actividad. Ok, habíamos comentado que tenemos este cuadro, ¿verdad? Efectivamente, la distribución, el cuadro de distribución, se va a contestar a partir del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, tenemos un apartado donde dice: los títulos van centrados. ¿Qué número corresponde a los títulos van centrados? Efectivamente, corresponde al número 1. ¿Sale? Muy bien. Las marcas gráficas se van a contestar a partir de la letra A, B, C y D. Por ejemplo, tenemos: los artículos van señalados con números arábigos. ¿Cuál será la respuesta?
Aquí tenemos que el artículo va señalado por números arábigos. Por lógica, entonces corresponde a la letra B. Al término de la actividad anterior, van a trazar en su cuaderno de español el siguiente esquema. Tenemos capítulo 1, objetivo del juego. Hace mención al que en el primer apartado manejamos participantes y objetivo, el campo de juego, implemento y vestimenta. ¿Qué se anota en participantes y objetivos? ¿Quiénes participan? Equipos, números de jugadores, directores, árbitros. El objetivo del juego, anotar carreras. ¿Quién gana el juego? ¿Quién anota más carreras? El campo del juego. Medidas del campo, ubicación del área de juego, ubicación de áreas prohibidas. Ubicación de la goma de lanzar y home and fouls. Implementos y vestimenta, características de las almohadillas de las bases y la goma del lanzador, características de la pelota. Este es un ejemplo de un esquema o de un reglamento oficial del deporte de béisbol. Como está este de ejemplo, ustedes lo van a pasar en su cuaderno para que posteriormente, a partir de lo que ustedes investigaron del reglamento oficial, lo van a hacer. Por ejemplo, objetivo número 1, capítulo 1, objetivo del juego. Van a describir los participantes y objetivo. Si es de fútbol, es quien anota gol, más goles y demás, es el ganador. El campo del juego. ¿En qué consiste? Es una cancha con tales de medidas, el cual contiene 2 porterías, etc. Implemento y vestimenta. Los equipos usan un uniforme de short y playera, en el cual van acompañados de espinilleras, no lo sé, etc. Tenemos el de implementos de vestimenta. Capítulo 2, definición de términos. Glosario del lenguaje de béisbol. En este caso, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza en el deporte que ustedes investigaron? Las características de las jugadas, en qué consiste cada una de las jugadas, cuáles son las legales, sanciones por incumplimiento. Capítulo 3, pasos preliminares al juego. Lo que debe revisar el árbitro antes de comenzar el juego. Obligación de los jugadores de no dañar la pelota. Sanción por incumplimiento. Muy bien, vuelvo a explicar, jóvenes. Este esquema ustedes lo van a pasar en su cuaderno como ejemplo. Posteriormente van a elaborar un esquema similar cumpliendo con las características pertinentes del juego que ustedes investigaron. ¿De acuerdo? Muy bien, en este video se trabajaron las siguientes actividades. Se llevó a cabo la estructura del reglamento deportivo, donde hicieron un apunte, la distribución y marcas gráficas que corresponden a este cuadro analizado. Muy bien, y finalmente terminamos con el esquema que ustedes van a elaborar como ejemplo y también uno similar a lo de su investigación. ¿De acuerdo? Y esto son todas las actividades de la segunda sesión.